Hola hermanos, buenas noches. Pues es de gran bendición continuar con los estudios y pues me da gusto que puedas estar conectado y dice uno alimentándose de este alimento que necesitamos diariamente dentro del Señor, ¿no? Tan necesario porque pues tenemos luchas todos los días en la vida y pues realmente aquí el libro de Job nos está permitiendo ir conociendo, ¿no? Toda la problemática que puede uno tener como cristianos. Entonces, pues es de gran bendición y pues dice uno, vamos a continuar con esta segunda parte de este capítulo 7, ¿no? Y pues ya hemos visto parte de estos 6 capítulos completos que ya hemos visto que donde Job, ¿no? Nos ha permitido, dice, irnos sumergiendo en la historia de este personaje de Dios, ¿no? Este hombre de fe y que pues hemos empezado a aprender sobre las luchas y triunfos que tuvo aquí Job. Y que realmente eso es pues una inspiración para nosotros, para poder nosotros, eh, eh, dice uno, tomar este libro como ejemplo y ver todas las jornadas que vamos a llevar en nuestra vida espiritual en esta vida, ¿no? Y recordemos que pues aquí ya Job en la primera parte del 7 cuando pues dejó bueno, terminó de, de cuestionar o de platicar con este Elifaz y pues dice uno, ya iba a mostrar todo ese sentir que tenía, pero ahora a Dios y preguntarle, ¿no? Haciéndose esa pregunta a Dios, el porqué de las pruebas. Y pues dice uno que en las pruebas que llega a uno a tener en la vida, dice uno, en ocasiones se puede sentir que pues no son soportables, ¿no? Hay muchísimas pruebas que hemos ido transcurriendo en nuestra vida y dice uno, pues, aunque han sido unas, dice uno, más duras que otras, pues gracias a Dios eh, las hemos ido superando, ¿no? Pero dice uno aquí, este gran ejemplo de Job, pues realmente dice uno, son pruebas que realmente son muy difíciles y que dice uno, pues mientras no nos toquen, no llegamos a sentir eso, ¿no? Pero los que pudieron ya haber pasado una prueba, dice uno, tan difícil o dice uno a veces tan cañona, pues realmente dice uno, han llegado a pensar, dice, como aquí Job, ¿no? Que es preferible morirse, ¿no? Que piensan que en la otra vida, pues van a descansar y ya no quieren continuar con las pruebas y dice uno, dicen tirar la toalla. Y es que este libro realmente nos está mostrando el comportamiento que puede tener cualquier ser humano, ¿no? Cuando en las pruebas que llegan tan de repente, dice uno, como aquí le llegó a Job, y la está uno pasando y busca uno a veces, pues que la salida sea, como cristianos, pues dice uno que sea lo más rápido posible, ¿no? Y si no, dice uno, pues se las lleva uno, dice uno, más difícil y quiere uno buscar la manera de salir y ahí es cuando caemos en el error de poder, caemos en el error de dejar a nuestro Dios y hacer las cosas a nuestro sentir, ¿no? Y cuando no alcanzamos tal objetivo de salir adelante, dice uno, entonces como seres humanos buscamos un pretexto, no buscamos un culpable y realmente pues no es sensato, ¿no? El decir y echarle la culpa a alguien y después a veces mucha gente en estas pruebas o cosas que ven mal en este mundo le echan la culpa a Dios, ¿no? Y pues aquí dice uno,
estamos conociendo todo lo que Job estaba pasando, todo lo que es su carácter, y pues dicen, como ser humano, a veces podemos llegar a entender ciertas circunstancias, pero realmente Job nos está dando un gran ejemplo de que a pesar de que las pruebas, dice uno, pues no caer en cosas que puede uno, dice uno, blasfemar en contra de Dios. Y sabemos que eso, pues, es un terrible error para nosotros. Entonces, pues aquí vamos a conocer lo que Job nos da a partir del versículo 11 hasta el 21. Entonces, pues vamos a poner esto en oración para que ya demos de entrada a esta segunda parte del capítulo. Los invito a que cerramos nuestros ojos, Señor. Padre Celestial, Padre hermoso, gracias, Señor, porque tú nos das las herramientas necesarias, Señor, para que nosotros, Señor, podamos estar pasando muchas circunstancias en esta tierra y saber, Señor, qué es lo que quieres en cada una de ellas. Sabemos que a nadie nos gusta pasar por pruebas, a nadie le gusta, Señor, sentirse desprotegido por ti, Señor. También a nadie le gusta sentirse solo o sentirse, dice uno, que los hagan a un lado, pero Señor, sabemos que en tu gran poder, en tu gran sabiduría, siempre tienes un objetivo, Señor, hacia nuestras vidas, tienes un propósito, y ese propósito, Señor, siempre es bueno para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por esto, y pues, Señor, lo pongo todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito, el tema en sí es una tempestad que solo Dios puede calmar. Y pues los invito a que vayamos del 11 y 12, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Y aquí pues dice uno, Job ya deja de, de hablar ya con Elifaz, como lo habíamos mencionado, y pues habla ya, dice uno, directamente con Dios, ¿no? Job sentía esa profunda angustia y amargura y habló, pues dice uno, sinceramente con Dios, ¿no? Lo que todos esos sentimientos que tenía muy dentro, pues dice uno, por tanta frustración, los deja salir, ¿no? Porque dice uno, aquí este Elifaz, en lugar de llegar a ayudarlo, pues no, dice uno, le echó más tierra. Sabemos que aunque Job había vivido una vida recta, y nos lo muestra la palabra del Señor, estaba comenzando, dice uno, a dudar del valor que le había dado a esa vida, ¿no? El haber vivido, dice uno, pues siempre estar en comunión con Dios, hacer un hombre recto. Y pues aquí estaba perdiendo esa visión, ¿no? De decir, bueno, ¿para qué viví tanto tiempo así? Si ahorita en esto, dice uno, Dios estaba ahí, pues atacándolo, ¿no? Como diciéndolo, él era el blanco para Job. Y entonces estaba cayendo, ¿no? En dudar de eso. Y pues al hacerlo realmente se estaba, dice uno, pues acercando muy peligrosamente a sugerir, a sugerir que a Dios no le importaba realmente su vida y que no estaba siendo justo con él, ¿no? Ya empezaba, dice uno, el reclamo o echándole la culpa a Dios. Y sabemos que Satanás siempre explota este tipo de pensamientos, ¿no? Para conseguir siempre, pues que le lleves la contraria a Dios, te vuelvas en contra de Dios y abandones a Dios. ¿Por qué? Porque dice uno, al dudar de Dios, realmente dice uno, pues lo estás abandonando, no le estás creyendo y lo estás haciendo a un lado. Y eso dice uno, pues es bastante peligroso. ¿Y a causa de qué? Porque pues el sufrimiento, ¿no? Y Satanás empieza ahí atacarlo. Y sabemos que pues nuestro sufrimiento
como al de Job, puede ser el resultado, ¿no? Dice uno, de pecados, porque eso fue lo que le dijo Elifaz, ¿no? Tienes un pecado guardado. Y a veces en nuestra mente como cristianos, cuando alguien está pasando alguna prueba, y si no te encuentras bien maduro, lo primero que piensas, no, es que este hermano está pasando esto porque dice uno como Elifaz, ¿no? Tiene un pecado ahí guardado y que está pasando esa consecuencia, ¿no? En su vida. Y pues debemos de tener cuidado, ¿no? De no pensar así, porque dice uno, el resultado de algún sufrimiento no siempre va a ser por el pecar, ¿no? Aquí lo estamos conociendo, eh, por qué, ¿no? Aunque Job no lo sabía, pero sabemos que Dios y Satanás, dice, estaban en un diálogo en el cielo donde Dios estaba, dice uno, presumiendo a Job, ¿no? Y pues todos estos malos comentarios y esta actitud que Job estaba ya tomando en contra de Dios, realmente Dios lo iba, dice uno, a reprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el capítulo ya a finales del libro, en el 38, ahí nos menciona, ¿no? Dice uno, le llama la atención no nada más a Job, sino a los tres amigos. Y es que Job estaba cuestionando, ¿no? Y preguntándose por qué a él. Y dice uno, pues, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Realmente tú que conoces, hermano, a Dios, dice uno, no tenemos de qué cuestionarlo, ¿no? Y es que aquí dice uno, como sentía Job que estaba toda su mirada sobre él, ¿no? Y hace esta mención de que si él era como el mar o un monstruo marino, ¿no? Y recordemos que en esa época el mar se consideraba como algo violento y rebelde, ¿no? No tenían. Y la ballena, pues también podemos decir una ballena, ¿no? Era un monstruo marino y que también se creía que eran un símbolo de maldad y tenían que acabar con ellos. Y así es lo que el Job estaba mencionando, ¿no? Que se sentía así, que estaban puestos los ojos de Dios a él y quería exterminarlo. Y pues Job estaba dispuesto, dice uno, a sentirse que el fin ya había, pues ya había llegado, ¿no? A su vida él había perdido ya toda esperanza y pues dice uno, ¿qué más puede esperar? Y estaba ya, como lo vimos anteriormente, ¿no? Estaba deseando la muerte para que pudiera descansar. Y pues aquí vemos que Job, dice uno, se empieza a quejar directamente con Dios. Y pues realmente era muy osado, ¿no? Eh, que estuviera ahí esto, dice, esta queja directamente con Dios y estaba cuestionando el porqué de él. Entonces nosotros debemos de tener, nosotros no somos nadie para pedirle cuentas a nuestro creador, ¿no? Es como dice uno, ¿cómo el barro le va a pedir cuentas al alfarero, ¿no? Dios es creador de nosotros y no tenemos, y eso lo mencionaba, se lo dejo de tarea, lean el libro de Isaías, en el versículo 47, lean y les digo, no tenemos por qué nosotros estar cuestionando a nuestro creador, ¿no? Entonces tengamos cuidado en cada palabra o cada pensamiento que tengamos sobre el porqué de las pruebas, ¿no? Amén. Y vayamos al 13 y 14, dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterra con visiones. Y Job pensaba, ¿no? Que podría, dice uno, encontrar algún descanso en su cama, ¿no? Pero pues, dice, realmente no la alcanzaba. Sabemos que cuando te encuentras en alguna enfermedad, tú te sientes, físicamente te sientes, dice uno mal, ¿no? Y a veces, pues fatigado, y lo primero que piensas es, dices, ay, con estos malestares lo primero que quiero es irme a descansar a mi cama, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que en la cama tampoco hay malestares que ni en la cama puedes calmar los dolores, ¿no? Y dice uno, aquí él decía que no podía dormir, tenía pesadillas, y de eso Job estaba cayendo en eso, en culpar a Dios porque tenía pesadillas. Y pues realmente dice,
El no poder descansar a veces se debe a los malestares, a la enfermedad que en sí tenía, ¿no? No porque Dios le está diciendo, bueno, estás enfermo y te voy a dar más, no vas a poder descansar. Creo que eso va dentro de las enfermedades. Le digo. A veces dice uno, se siente uno tan mal que ni en la cama podemos descansar. Entonces, pues, dice uno, a veces queremos echarle la culpa a todo a Dios de todo lo que nos pasa, cuando realmente son consecuencias de algo. Amén. Y vayamos al 15 y 16 y dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. 17 y 18 también dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Y aquí dice uno, Job estaba diciéndole, pues yo no valgo nada, ¿no? Y pues realmente cuando contemplamos la creación muchas veces, dice uno, nos sentimos pequeñitos. Cuando realmente sabes lo poderoso que es Dios y que es tu creador, ¿no? Pero realmente, dice uno, no puede uno estar a Dios, dice uno, pues cuestionándole cualquier cosa que nos pasa, ¿no? Sabemos que Dios en su poder realmente es inmensamente tan poderoso, dice, cuando vemos su creación y lo hermoso que ha creado para nosotros las cosas, realmente pues dice uno, pues sí, se considera uno pequeñito, ¿no? Ante la inmensidad de Dios, pero no es una manera de sentirse pequeño y que Dios no te va a hacer caso a ti. Al contrario, creo que Dios realmente al crearte es porque te ama, porque ha visto tus necesidades y te está, dice uno, dando todo lo necesario. No te imaginas, dice uno, o no nos podemos imaginar qué tan importantes somos para Dios. De lo contrario, dice uno, Dios no tomaría pues tiempo, ¿no? Y esfuerzo para mostrarlo al ser humano. Es su creación y por lo tanto lo ama y por lo tanto anda buscando que siempre vaya por un camino recto, que esté buscando el bienestar de él, ¿no? Como todo padre, siempre buscamos que nuestros hijos vayan rectos. Y aquí, pues Job se sentía así, le indica, ¿no? Que es insignificante para que él, ¿por qué estaba poniendo los ojos, ¿no? Sobre él, ¿por qué le estaba dando una importancia? Él pues realmente quería pasar desapercibido ante los ojos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estaba sufriendo y dice uno, él seguía pensando que Dios lo estaba mandando todo esto. Y pues aquí pues Job estaba cayendo en un error, ¿no? Como queriendo dar a entender a Dios que no tiene otras cosas que hacer más que estar fijamente en Él, ¿no? Para estarlo atormentando. Pero realmente Dios no quiere que vivas en esa, con ese pensamiento de, dice uno, de pequeñez, ¿no? Sino que tú siempre busques el crecer, no el engrandecerte, en crecer en su palabra, para que sea uno un buen siervo, para que sea uno ese siervo obediente. Y para ello, pues dice, hemos visto mucho, es que debe uno ser humilde y tenerle respeto a Dios, no sentirse menospreciado por nuestro Dios, sino que realmente nosotros somos importantes y tan importantes que sabemos que Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. No quería que ninguno se pierda, no quiere que ninguno se pierda. Entonces nosotros tenemos
que realmente consideramos la importancia que tenemos como seres humanos y que sabemos que en pruebas que se puedan llegar es, como lo dijimos en el capítulo anterior, para que tenga un más valor, el oro tiene que pasarse sobre fuego para purificarse más y sea más puro. Así es nuestro Señor. Él quiere que nosotros seamos cada día mejor. Amén. Vayamos al 19 y 20 que dice, ¿hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y pues dice uno aquí, pues Job, a causa de este sufrimiento, pues les digo, Job estaba cuestionando a Dios, ¿no? Job no alegaba el ser inocente, él estaba admitiendo que él era pecador, ¿no? Decía que pero que estaba recibiendo más de lo que merecía. Y eso en muchas ocasiones pasa con un cristiano. Cuando vienen las pruebas, lo primero que pensamos, ay, es injusto, ¿por qué me pasan a mí las cosas? Y si dilata más tiempo de lo que uno puede aguantar, ¿qué piensa uno? Que ya se está pasando, dice uno, un poquito de la mano nuestro Señor y nos está dando más de lo que merecemos. Pero les digo, no somos nadie nosotros para cuestionar a Dios el porqué de las cosas, el porqué del tiempo. Y dice uno, pues aquí Job estaba preguntando a Dios, ¿no? Le estaba preguntando el por qué le estaba castigando directamente. Dice uno, pues ya estaba hablando directamente a Dios y ¿por qué a mí, no? Como diciéndole, ya déjame en paz, porque pues creo que hasta aquí aguanté. Pero vamos a ver más adelante, ¿no? Todo el tiempo dice uno que dilató pues esta gran prueba y por eso es un hombre dice uno, a prueba de todo, ¿no? Porque dice uno, a pesar de que pudo haber tenido dudas, no pecó contra Dios, siguió firme y sabemos que su recompensa en el último fue mucho mayor a lo que ya tenía, ¿no? Y es que aquí también dice, hasta que trague mi saliva. Y este es un proverbio que significaba que, pues, que le diera chance de tomar un descanso, aunque muy corto. Pero dice uno, él estaba anhelando tener un descanso. Porque dice uno, pues, él no podía entender por qué Dios lo miraba como si fuera un tiro al blanco, ¿no? Y todo lo que le había estado sucediendo a Job, dice uno, en un abrir y cerrar de ojos le empezaron todas las pruebas que uno como hombre puede uno. Y pues realmente sabemos que Job sí pecó, porque ningún ser humano no ha pecado. Todos hemos tenido pecados, pero dice uno, eso no era la causa de su sufrimiento. Le digo, Job pues no conocía lo que se estaba hablando en el cielo entre Dios y Satanás. Entonces dice uno, Dios estaba poniendo como ejemplo a este gran hombre. Y pues dice uno, Job estaba sintiendo que esos ojos estaban puestos sobre él y que las pruebas eran a causa de un pecado. ¿Y cuántas veces no ha venido a nuestro pensamiento esto, ¿no? Que también nosotros decimos, bueno, esta prueba la estoy pasando porque tal vez cometí esto, ¿no? Pero no es siempre, dice uno, pasa uno las pruebas porque dice uno, es las consecuencias de un pecado. Hay ocasiones que sí, pero hay muchas ocasiones que no. Y que lo que es que Dios tiene un gran propósito para ti. Dice, un trabajo mayor, vas a ser utilizado mayormente. Entonces, eres ser
o bueno, no eres, somos siervos del Señor. Entonces debemos de entender que a veces dice uno, tenemos que pasar por fuego para pulirnos más y el Señor tiene ese gran propósito para tu vida. Y nosotros como siervos que somos debemos, dice uno, de entender el porqué de las cosas. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender como cristianos. Que ante las pruebas nosotros debemos de mantenernos firmes porque sabemos que vamos a ser utilizados para algo mayor. Amén. Y vayamos al 21 que dice así, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Y aquí no, aquí pues ya Job le está diciendo, Señor, pues si pequé y eso, perdóname todas mis maldades que yo he realizado en mi vida. Y pues realmente aquí Job está diciendo, pues deseaba escapar ya de todo esto, lo que estaba pasando y ya quería morir, ¿no? Dice, yéndome al polvo. Entonces ya quería, dice uno, irse a su tumba, ya estaba deseando la muerte, ya no quería seguir pasando más tiempo con esa prueba, ¿no? Y pues sí, realmente dice uno, nosotros quiénes somos para desearnos la muerte. La vida nos la dio Dios, dice, como Job lo dijo, Él da y Él nos los quita. Entonces debemos de saber cuál es su voluntad y no estar deseando, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Que aquí Job, pues ya después de tanto tiempo con esta enfermedad y todo lo que había pasado, pues estaba, dice uno, se estaba fracturando ya toda su integridad, ¿no? Cómo se estaba rompiendo. Y cuando un hombre o una persona realmente es destruida su integridad, dice uno, pues se convierte fácilmente en el blanco de Satanás. Sabemos que Satanás anda buscando una renquilla por ahí para poderse colar. Y realmente esto sucede. Aquí le estaba sucediendo a un hombre muy fortalecido y esto sucede a muchos, realmente al ser humano. ¿Por qué? Porque él intenta caminar en su vida cuando empieza a perder la integridad, empieza a buscar caminar su vida en las luchas que tiene solo. Y entonces, pues la persona, ¿qué hace? Empieza a incursionar en vicios, en pecado, creyendo que va a poder controlar, ¿no? Y entonces cae en ese vicio o en el pecado. Nos engañamos nosotros mismos, ¿no? Cuando dice uno, el que toma. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? El que no, yo sí me controlo, nada más me tomo 3 y ya no. Y por desgracia, bueno, yo conozco gente que empezó con un trago y acabó con su vida. Realmente acabó con su vida familiar, acabó sin trabajo porque perdió su trabajo, perdió esa dignidad porque andaba pidiendo limosna, andaba cometiendo robos y todo eso. Entonces realmente dice uno, al caminar solo es fácil y eres blanco realmente de Satanás y él va a poder introducirte a tu vida, te va a desboronar y realmente vas a acabar pues dice uno hecho polvo porque dice uno te acaba en su totalidad y eso sucede en hombres y en mujeres. El ser humano es tan frágil que dice uno, Satanás está a la expectativa, ¿no? Falla, o esto, el otro, dejas a Dios y yo te voy a dar todos los placeres de este mundo y caes. Y te olvidas y tu vida se viene abajo. Y ahí, pues esta era la situación que Job estaba ya, pues dice uno cayendo, ¿no? Pero dice uno, caería ante el peso de todo esto. Y eso lo vamos a ver en los capítulos bien, ¿no? Es una pregunta que hizo, pues, de todas estas cargas que tuvo. Por eso realmente este libro es de gran bendición
también para nuestras vidas como seres cristianos ante las pruebas, ¿no? Y dice uno, si tú tienes una fe fortalecida y dejas todo en las manos de Dios, realmente todas estas pruebas las vas a soportar. Y dice uno, tarde o que temprano van a ser quitadas de tu vida. Entonces, eso es lo que tú debes de tener realmente en tu corazón y creer que Dios es el único que las puede quitar. Amén. Y como conclusión, por muy fuerte que sean estas pruebas, nunca debes de cuestionar a Dios, porque para ti, dice uno, Él te va a sacar victorioso, ¿no? Él va, dice uno, a meter las manos para poderte sacar. Él es el único que te puede sacar. Amén. Y pues hemos concluido y vamos a poner este momento, bueno, para despedirnos en oración. Les invito a que cierren los ojos. Señor, gracias por estos momentos, Padre, y sabemos, Señor, que en este mundo que vivimos realmente es muy difícil y que el único que nos puede ayudar eres tú, tu Espíritu, Señor, que nos fortalece día a día, que nosotros podemos estar conscientes, Señor, y creer que tú eres el que nos vas a sacar adelante. Sabemos, Señor, que las pruebas en todo lo largo que tú nos des de vida pueden llegar de momento y se pueden prolongar por mucho tiempo, pero sabemos, Señor, que siempre tienes ese gran propósito para nosotros. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros, Señor. Gracias por las pruebas, y es porque, Señor, también nosotros es para alabar tu santo nombre. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo te lo pido en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y nos vemos de aquí 8 días, hermanos.